Te voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Para la honra y la gloria del Señor. Puede tomar asiento la amada iglesia de Jesucristo. El tema que vamos a tratar en esta mañana es, hermano, la unidad en la oración. Herramienta necesaria para alcanzar las promesas de Dios. La unidad en la oración, herramienta necesaria para alcanzar las promesas de Dios. Cuando en un principio Dios forma al hombre, forma, hermano, esa creación perfecta, porque dice la Escritura que lo hizo Dios a su imagen y semejanza. Y Dios, hermano, en ese propósito desea hablar con el hombre. En un principio Dios directamente hablaba ¿con quién? Con el hombre, cara a cara, no por imágenes, no por figuras. Dios hablaba y el hombre le respondía. Ese fue el deseo de nuestro Dios al crear al ser humano. Lo hizo perfecto, lo hizo recto, y dice el Salmo que todo lo puso debajo de sus pies para que el hombre señorease. ¿Qué es señorear? Gobernara. Para que el hombre gobernara sobre todo lo creado, sobre toda la creación, sobre todo animal, sobre toda bestia del campo, sobre toda ave del cielo. Y al formarlo el Señor en un principio dice que no encontró una ayuda idónea para él, así que de su costilla formó la mujer para que fuera para el hombre una ayuda idónea. Y Dios le da un mandamiento al hombre, y ese mandamiento es que de todos los árboles que había en el huerto, de todos podía comer, menos del que estaba en medio. Era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y había una comunicación, una fluidez en la comunicación entre el hombre y Dios, pero se perdió. Llegó un momento, hermano, en que la historia bíblica nos muestra que esa comunicación se pierde por el descuido del hombre. Por la desobediencia del hombre, corta, hermano, esa comunicación que tenía cara a cara ¿con quién? Ya pecó el hombre, y cuando peca el hombre, acontece lo que leímos al principio. Fíjate, lo vamos a volver a leer. Y oyeron, dice, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué pasó? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero antes no. Antes el hombre hablaba con Dios ¿cómo? Cara a cara. No temía el hombre. Pero en este momento, cuando oyen la voz de Dios, se escondieron. Tuvieron miedo, dice, cuando Dios les pregunta, ¿por qué os escondisteis? Es que tuvimos miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo de hablar ¿con quién? ¿Cómo? Y no hablaban cara a cara con Dios. Y no tenían esa fluidez al hablar con Dios. Sí,
Pero ¿qué hizo el pecado? ¿Qué hizo el pecado, hermano? Hizo que el hombre se escondiera. Es decir, no quisieron hablar ¿con quién? Con Dios. Qué diferente, ¿verdad? Cuando el hombre está en comunión con Dios, no se esconde. Al contrario, ¿qué hace? Busca esa comunión. Busca esa plática y se deleita en esa plática y llora y se regocija porque está hablando ¿con quién? Con Dios. Pero cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca, por su naturaleza humana, tiende a esconderse, tiende a apartarse. ¿De quién? Y aunque Dios lo busca, porque ¿qué estaba haciendo Dios con el hombre? Lo estaba buscando. Aunque Dios sabía dónde estaba, pero ahí estaba Dios, dice, paseándose por el huerto al aire del día, hablándoles a Adán, ¿dónde estás? Y el hombre escondido con su mujer. Y así, por las malas obras que el hombre comete, no se acerca ¿a quién? A Dios. Dios, ese es el deseo de Dios. Dios siempre ha deseado acercarse al hombre, ¿sí? Y ha hecho de una forma, de otra, de una, de otra, de miles maneras, ha tratado Dios ¿de qué? De acercarse al hombre. Pero ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué acontece que el hombre, hermano, no se acerque a Dios? Vamos a leerlo en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 19. Amén. Dios le pague. Fíjate bien, hermano. Vamos a analizar. Esta es, dice, la condenación. Que la luz, ¿qué hizo Dios? ¿Qué envió Dios? Acuérdate que el deseo de Dios es acercarse ¿a quién? Al hombre. Porque es su creación perfecta. Es su creación que Él hizo a su imagen y semejanza. Y Él desea acercarse porque nos ama a Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahí está Dios acercándose, ¿sí? Ahí está Dios tratando de arrimarse al hombre. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Aquí mismo nos dice, porque sus obras, ¿cómo eran? Malas. ¿Por qué se aparta el hombre de Dios? ¿Por qué se esconde el hombre de Dios? ¿Por qué el hombre no quiere llegar a Dios? Porque sabe el hombre que acercándose a Dios tiene que renunciar a esas ¿qué? A esas malas obras. Tiene que dejarlas. Por eso dice que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque dicen, no, ¿cómo? Mis obras son malas. Mis obras no son agradables. Y si yo me acerco a la luz, mis obras van a ser descubiertas, ¿sí? Porque así lo dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que se acerca a Dios manifiesta sus obras.
El que se aparta de Dios esconde sus obras, porque son malas. ¿Por qué se escondió Adán? Porque sabía que había hecho lo malo. Y sabía que Dios le había dicho, de todos los árboles puedes comer. Mira, todos, solo de uno. ¿Era mucho? ¿Era un mandamiento gravoso? De todo puedes comer, Adán, pero de este, mira, de este no lo comas. El día que comas, vas a morir. Vas a perder. Y ese morir, precisamente iba a perder a Adán, ¿la qué? La comunión con Dios. No es que su cuerpo en ese momento se iba a caer e iba a morir, no. ¿Qué iba a morir? La relación que el hombre tenía ¿con quién? Con Dios. Se iba a rasgar, se iba a romper esa relación. Por eso el día que el hombre peca, dice, entró la muerte. ¿Sí? La muerte espiritual de la cual hablábamos el domingo pasado. La muerte que trae al hombre la enfermedad del alma. ¿Sí? Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es amoroso, es misericordioso, paciente, clemente, de tal manera que Dios siempre busca acercarse al hombre. Y cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, Dios no dice simplemente que debo acercarme con humillación. ¿Cómo se acerca el hijo al padre cuando sabe que ha hecho algo malo? Allá va aquel hijo diciendo, va el hijo proclamando lo que ha hecho. Papá, mira, hice esto, le pegué. ¿Va el hijo así? ¿Va el hijo haciendo alarde de sus malas obras delante del Padre? No. ¿Cómo llega? Con la cabeza, con su rostro demudado, cambiado, triste, cabizbajo, y le dice el Padre, ¿qué te pasó, hijo? ¿Qué te pasó, hija? Es que no he hecho lo bueno, es que he hecho lo malo, es que he hecho lo contrario que tú me has mandado, papá. Tú me dijiste que no lo hiciera y yo lo he. ¿Cómo se acerca el hijo al padre? Con humillación. ¿Así nos pide Dios? Sí. ¿Cómo me debo acercar a Dios? Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios le pague. Humillaos. ¿Cómo debo ir ante ese Dios poderoso? Humillados. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Porque hay algo muy importante, que cuando yo me humillo ante Dios, Dios me va a exaltar. ¿Sí? Lo que yo haga tiene un efecto que trasciende. Si yo voy a Dios exaltado y soberbio, también tiene un efecto. Voy a ser avergonzado, voy a ser humillado. Pero si yo llego humillado ante Dios, a su tiempo Dios me va a exaltar. Pero cuán difícil es para el hombre humillarse, ¿sí o no? Cuán difícil es para el hombre reconocer que no voy por un buen camino, que voy por un camino que me lleva a la perdición y que mis obras son malas y que mis mejores obras, dice el profeta Isaías, que lo mejor que yo pueda hacer en la vida delante de Dios son como un trapo de inmundicia. Cuán duro es para el hombre, cuán duro es para mi carne humillarme ante ¿quién? Ante Dios. Pero es la única manera de nuevamente entablar esa ¿qué? Esa amistad, esa relación que yo quiero tener con el Señor, ¿verdad?
El hombre, fíjate bien, normalmente el hombre solamente se acerca a Dios, mayormente, ¿verdad?, cuando hay una necesidad, cuando hay una prueba, cuando está pasando un momento, hermano, de grande aflicción, o un momento donde su vida está en peligro, que dice el hombre: Dios mío, ¿qué? Ayúdame. Dios mío, socórreme, porque es la reacción natural del alma, que sabe que en Dios está el auxilio, que sabe que en Dios es el único que en momentos difíciles nos puede, ¿qué?, ayudar. Que sabe que es el único que cuando el hombre nos da la espalda, Dios allí siempre va a estar. ¿Sí? Pero Dios quiere que el ser humano entienda que Él no solo está cuando necesita, sino que en todo, ¿qué?, en todo momento Dios quiere entablar con nosotros una amistad, una relación. Cuando yo estoy feliz, cuando todo va bien, Dios quiere también que el hombre esté allí. No solamente cuando hay, ¿qué?, necesidad. Es como cuando nosotros nos acordamos de una persona y pasaron años y años y la llamamos y dice la persona: oye, qué milagro que me ha llamado, ¿y qué quieres? Ah, mira, había pensado que a ver si me podías hacer un favor. Y dentro de sí, ¿qué piensa aquel hombre? Este me llama solo cuando tiene, ¿qué?, necesidad. Dios a veces pensará así también, ¿no? Este solo me busca cuando tiene, ¿qué?, necesidad. Dios está en todo momento, ¿verdad? Su voluntad, su amor desea que el hombre no solo lo busque en sus momentos de necesidad, sino también cuando hay alegría, cuando todo va bien, hermano, cuando todo nos va en favor. También ahí debe estar el hombre para decirle: gracias, gracias, Señor, ¿verdad?, por esto que me has dado. Fíjate bien, Dios en su amor nos da una libertad, porque no es forzado. ¿Qué hace Dios? Nos da una libertad, nos da un derecho de acercarme a Él o de no, ¿qué?, o de no acercarme, porque Dios no fuerza, Dios no obliga al ser humano, pero establece esa libertad y ese derecho para que el hombre se acerque a Él, y el medio para que el hombre se acerque a Él es la oración. ¿Cuál es? Vamos a definir lo que es la oración. La oración es el ofrecimiento de las acciones y deseos del alma y del corazón que los verdaderos cristianos elevan u ofrecen a Dios en el nombre y la mediación de nuestro Señor Jesucristo. La oración, hermano, es la comunicación con Dios con el auxilio del Espíritu Santo que Dios nos da. ¿Sí? Es decir, cuando el alma desea comunicarse con Dios, ¿qué toma? ¿Qué herramienta? ¿Qué medio? Decía el hermano Aarón, es el teléfono. ¿Qué es la oración? El teléfono que cuando yo quiero comunicarme con alguien, tomo ese teléfono, marco ese número y espero, y al momento, quizás aquella persona está a miles y miles de kilómetros, pero ese teléfono me conecta con aquella persona. ¿Qué es lo que nos conecta con Dios a nosotros? La oración es la herramienta, es el arma y es la vida del alma. Porque el alma, hermanos, si no tiene esa comunión con Dios, el alma se va apagando.
Un cristiano sin oración, decía el varón de Dios, es como un soldado que va a la guerra, pero sin arma. Está propenso a que lo maten. Está propenso a morir, porque no se puede defender. Solo tiene que capear, hermano, esquivar todas aquellas balas. Pero tarde o temprano una de esas balas lo va a ¿qué? A alcanzar. Así es la oración, dicen los hombres de Dios. Es el medio por el cual le mostramos a Dios nuestros deseos, nuestro reconocimiento, nuestra voluntad de estar cerca con Él. Cuando yo tomo una relación de oración con Dios, Él le estoy diciendo al Señor, Señor, yo quiero estar ¿qué? Cerca de ti. Porque es dos cosas, la comunicación con Dios y mi arma. ¿Qué es? Mi arma. Vamos a considerar por qué es importante orar. Porque el tema que estamos hablando es, ya nos vamos a ir entrando en eso, pero es necesario que definamos un poco la importancia de la oración, hermano. ¿Por qué es importante orar? Ayúdenme, hermanos. Tu hermano tiene tres cosas aquí, tres cosas importantes. Pero ayúdenme ustedes, ¿por qué es importante orar? Que encontramos alegría para nuestra alma, encontramos paz para nuestro corazón. Amén. Ahí encontramos todas las cosas que necesita el alma para poder estar en bienestar con Dios. Fortaleza. ¿Cómo? Refuerza la fe, dice la hermana. ¿Por qué es importante? ¿Por qué más? Tienen comunión, dice el hermano, con Dios. ¿Es importante? Una palabra dijo Cristo y dijo también, velad y orad para que no ¿qué? Es decir, que también es importante la oración porque debemos reconocer que tenemos enemigos. Y nuestro enemigo no es una persona, no es carne ni sangre, decía el apóstol Pablo, no. Nuestro enemigo es espiritual, son huestes que batallan contra nuestra alma, hermano, para que tratar de arrastrar nuestra alma a los deseos carnales que batallan con nuestro ser. Nuestra lucha no es contra el hombre, porque te decía tu hermano el día viernes que tenemos un mandamiento de Dios, amar a nuestro prójimo, y aún decía el Señor, amad a vuestros enemigos. Orad, decía el Señor, por aquel que os persigue. Orad por aquel que os ultraja, por aquel que nos aborrece. Nosotros, aquel que nos maldice, lo debemos bendecir. Entonces nuestra batalla no es contra una persona, porque a nuestro peor enemigo, el que nos desea lo más malo, nosotros lo debemos amar. ¿Sí? Entonces no puedo luchar contra alguien quien amo. Mi lucha no es contra la carne. ¿Nuestra lucha contra quién es? Por eso lo primero que yo debo entender de la importancia de la oración es que tengo enemigos. ¿Qué? Enemigos. Y segundo, que esos enemigos en todo momento intentan apartarnos y destruirnos de Dios. Y tercero, que Cristo rogó al Padre para que nuestra fe no faltase. Por eso le dijo, velad y ¿qué? Porque a través de la oración, como decía nuestra hermana, nuestra fe se fortalece. ¿Sí? Entonces, es importante. Un cristiano que vive en oración continua con Dios es un cristiano, una cristiana de fe fuerte. Querrá el enemigo destruirla, pero no va a ¿qué? No va a poder. Querrá el enemigo apartarla, pero no va a poder. Pero cuando yo me voy descuidando en la oración, es como aquel canto que el varón de Dios, nuestro hermano Samuel, lo corrigió, donde decía, y si el destino me apartare. No, decía él, el destino no. ¿Y si el qué?
Y si el descuido, que es a veces lo que nos aparta del Señor, no, yo ya estaba destinado para condenarme. No, yo creo que el Señor me trajo a la iglesia para que no me salve. No. Y si el descuido, ¿y qué? Y si el descuido me quitare de tu lado. Por eso la oración es importante, sí. Cuando no soy hombre o mujer de oración, estoy expuesto a fallar constantemente. Fallo, voy tropezando. ¿De piedra en qué? De piedra en piedra, porque esa alma no tiene una relación con Dios. Mientras el hombre está más cerca de Dios, más temeroso de Dios es. Pero cuando el hombre es de poca oración, cuando la mujer es de poca oración, está más lejos de ¿quién? De Dios, y por lo tanto tiene menos temor de Dios y está más propenso a caer. Está más débil, ¿sí? Es un blanco fácil de nuestro enemigo, ¿verdad? No puede cumplir. ¿Estará bien la vida espiritual de un hermano, de una hermana que no sea de oración? ¿Cómo estará su vida espiritual? ¿Fuerte? ¿Firme? ¿Podrá resistir cualquier embate del enemigo? ¿Podrá sobrepasar cualquier situación difícil que venga? No, porque su fe está endeble, su fe está frágil, hermano. Cualquier cosa lo puede derrumbar, lo puede quebrar, porque no tiene esa fortaleza, no tiene esa relación. ¿No tiene qué? No tiene una relación con Dios. La oración me da eso, la oración me da una ¿qué? Una relación fuerte con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Vamos a analizar que también, hermano, debo tomar tiempo, como dice el canto, toma tiempo ¿para qué? Para orar. La oración, cuando venimos a este lugar que ha establecido el Espíritu de Dios a través de su siervo, la hora, el momento que Dios nos permite, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Qué pienso yo cuando mi hermano, mi hermana está llevando la oración? ¿Estaré pensando yo, ojalá que acabe pronto? Como que ya se está alargando mucho mi hermano, mi hermana, ojalá, como que se está enredando mucho, que ya despida, ¿sí? ¿Cómo estoy pensando? Hermano, disfruto el momento de la oración. Aprovecho el momento que Dios me permite llegar aquí, o veo la forma o estoy buscando la manera de cómo salir, de cómo ausentarme, hermano. Estoy buscando eso, ¿verdad? Todas estas preguntas nos ayudan para hacernos un análisis de cómo está mi vida espiritual, de cómo está mi fe, hermano, para con nuestro Dios. ¿Qué pienso cuando estoy haciendo oración? Fíjate bien, si yo cuando hago oración y a mi mente vienen los quehaceres, vienen los compromisos, o qué sé yo, hermano, o un problema que yo tenga, o hermano, alguna distracción, o simplemente mi mente está en blanco, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está, hermano? ¿Estará bien? ¿Estará firme mi fe? No. ¿Cómo está? Como decía el Señor, este pueblo de labios, ¿y su corazón dónde está? Lejos allá, hermano. Porque aunque aparentemente está orando, pero su mente, ¿dónde está? Ay, hermano, allá en otro lugar, no sé yo, allá, hermano, lejos de
Mi cuerpo está aquí, pero mi mente no. Ahí nos damos cuenta, o me distraigo fácilmente. Me distraigo fácilmente cuando hago oración. Cualquier roce de algún hermano que va en cualquier ruido me distrae de la oración, ¿verdad? Debo estar yo. ¿Cómo debo de estar? Pleno. Como nos dice Hebreos, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Dios le pague. Acerquémonos. ¿Cómo me debo de acercar? Primero, con un corazón sincero. Segundo, en plena certidumbre de qué. Tercero, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así me debo de acercar. ¿Sí? Con una sinceridad, con una plena certidumbre, en una palabra, con todo mi corazón. Que nada me distraiga. Que nada, hermano, me aparte del momento que yo le estoy dedicando a Dios, la oración. Que no solamente es como en el mundo se ha hecho un rezo, repetir palabras, como dicen allá, como el loro que no sabe, ¿cómo dice el dicho ese? No, habla lo que sabe, pero no sabe lo que habla. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí está un rezo repetitivo, ¿verdad? Constantemente, hermano, y la mente queda sin, el corazón queda sin fruto. Porque la oración no es un rezo, no es una repetición. La oración es, acuérdate, es esa relación, es esa plática que yo, ¿qué? Que yo tengo con el Señor. Bueno, hasta este momento tu hermano quería un poco que consideráramos la importancia de la oración y lo necesario que es para la vida del cristiano y tener una vida acercada a la oración, como los hombres de Dios, que son hombres de oración, que constantemente ellos están orando en su mente, en la calle, donde vayan. Su vida es una, decía el varón de Dios, mi vida es una continua. Qué bonito, ¿verdad? Mi vida es una continua, ¿qué? Oración. Muy bien. Pero ahora quiero entrar a otro punto donde nos va a remitir nuestro tema, que es, hermano, que la oración en unidad es más fuerte. Otra vez, la oración ¿en qué? En unidad es más fuerte. Porque acuérdate que nuestro tema es la unidad en la oración, herramienta necesaria para alcanzar las promesas de Dios. Vamos a tomar un texto en Mateo, capítulo 18, verso 19 al 20. Para la honra y la gloria del Señor, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Dios le pague a nuestro hermano. Vamos a analizarlo porque estas son palabras muy importantes del Señor Jesucristo. Fíjate el verso 19. Dice el Señor, otra vez os digo
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Unidad. ¿Cómo se llama eso? Si dos de vosotros, al menos dice el Señor, si al menos dos de vosotros se pusieren de acuerdo en hacer algo en la tierra, y eso que se pusieran fuera mutuo acuerdo, decir, vamos a ponernos un proyecto, vamos a ponernos una meta, vamos a tratar de realizar esto, y que eso así lo quiera realizar yo y también lo quiera realizar mi hermano, mi hermana. Dice el Señor, si se pusieren de acuerdo en eso que pidieren, ¿qué dice el Señor? Les será hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que cuando la oración se hace en unidad, ¿cómo es? Acuérdate que la oración entre Dios y el hermano y la hermana es la relación que tenemos con Dios, constante. Esa oración no solamente es para pedirle cosas a Dios, no. La oración es para darle gracias. La oración es para encomendar nuestra vida. Señor, guarda mi camino. Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame. Señor, te doy gracias. O no nos ha enseñado los hombres de Dios por estos alimentos que me concedes. Gracias, Señor, porque me levanté y me has dado un nuevo día. Gracias, Señor, porque me has guardado durante el día y ahora me vas a permitir descansar. Ahí está el hermano constantemente, ¿qué? Pero hay cosas que nos deben ser en común a nosotros. Hay proyectos, hay deseos que son universales de la iglesia. Y que, hermano, es necesario que yo también me una en esos proyectos en oración, ¿verdad? Porque así lo dice la Escritura. Aun cuando es la enseñanza que se nos ha dado, que cuando algún hermano tiene alguna necesidad, alguna aflicción, allí escribe una notita y se la da al hermano que está presidiendo. Dice, hermano, pídale a la iglesia que ore por mí. ¿Cómo dice el hermano? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque no es lo mismo que yo ore solo. No es lo mismo que yo solo ore a que todos mis hermanos. No es lo mismo que yo tenga una necesidad y se la pida yo solo a Dios, que todos mis hermanos se unan a mi necesidad y pidan una misma cosa a Dios. ¿Es lo mismo? No. Dice el Señor otra vez, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿cómo? De acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, garantiza algo el Señor. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. ¿Está oyendo el Señor? Sí, está oyendo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, como iglesia de Dios tenemos nosotros deseos, proyectos que se nos han invitado y que estamos trabajando en esos proyectos y que estamos luchando, hermano, en esos deseos, pero que también es necesario unirnos ¿en qué? En oración. Que todos tengamos el mismo pensamiento, que todos tengamos el mismo sentir, la misma ruta de trabajo
con la ayuda santa y bendita del Señor. Mateo 7:7. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Porque 8. porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dios le pague. Para la gloria de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, ¿sí, hermanos? Pero cuando unimos las fuerzas, se recibe más rápido. ¿Sí? Cuando yo me pongo de acuerdo con mi hermano, mire, yo tengo este deseo, tengo este proyecto, ¿no me apoya con su oración? ¿No me ayuda con su qué? Con su oración. ¿No se acuerda de mí en sus últimas palabras? Tengo este deseo, tengo esta necesidad, tengo este proyecto, tengo esto. ¿No me acompaña en oración? Donde dos de vosotros, dice el Señor, se pusieren de acuerdo en la tierra, les será hecho ¿por quién? Por mi Padre que está en los cielos. Porque el que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y debo ir yo con esa seguridad. Y no vamos a pedir cosas que Dios no desee. Vamos a pedir en relación a los deseos que el apóstol del Señor ha marcado para bendición de la iglesia del Señor, ¿verdad? Marcos 11:24. Marcos 11:24. Dios le pague. Fíjate qué bonito. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, ¿cómo? Orando, creed que lo recibiréis. Y ahora, quiere decir esto, hermano, que vamos a suponer un caso, que yo tengo un deseo y me uno con otro hermano. Vamos, hermano, unirnos a este deseo y nos metemos en oración, orando, pero no hacemos nada más. Solo por la oración voy a lograr yo las cosas. ¿Ah? No. Acuérdate que la oración es la que nos va a conectar ¿con quién? La que va a conectar mis deseos y mis propósitos, y no significa que todo me va a venir. No. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ir abriendo las puertas, pero sin duda, como decía el varón de Dios, tenemos que hacer también nuestra parte. No es que yo pida y voy recibiendo. No, hermano, no es así, ¿verdad? Pero es necesario que yo, trabajando en pro de la voluntad de Dios, que sé que es algo que va conforme a la voluntad de Dios y trabajo yo en ello, y aparte, hermano, me uno en oración y pido la oración de mis hermanos, ¿cómo va a ser ese proyecto? Bendecido por Dios. ¿Cómo va a ser ese deseo? Prosperado por Dios. Porque está el pueblo trabajando y Dios también está trabajando con nosotros. La oración es en la que nosotros le decimos a Dios: Señor, yo no quiero trabajar solo, ayúdame tú.
Pero no le estamos diciendo, Señor, yo no voy a hacer nada, hazlo tú. Como allá en el mundo piensan, ¿verdad? No, Señor, yo no quiero trabajar solo. Quiero que tú ¿qué? Quiero que tú y yo trabajemos juntos. ¿Y qué hace Dios? Ahora sí dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo que... Fíjate algo muy importante en esta palabra que parece muy sencilla. Creed que lo recibiréis. Es decir, cuando yo empiezo a trabajar, ya sea en la evangelización, ya sea en algún proyecto, como nos ha dicho el varón de Dios, de emprendimiento de la iglesia, cuando yo empiezo a trabajar en ello, ¿cómo debo empezar a trabajar? Voy a probar a ver si me va bien, si no, pues, ¿qué debe ir en mí? Una seguridad de que aquello que me he trazado, con la ayuda de Dios, lo voy a hacer, con la oración de mis hermanos, porque no lo podemos realizar solo. No puedo yo realizar algo solo. No, ¿con la qué? Con la ayuda de Dios, con la oración de su siervo, con la oración de la iglesia, somos más que vencedores, hermano. ¿Quién nos podrá hacer frente si tenemos a Dios por delante? Y tenemos el apoyo de mis hermanos a través de sus oraciones, hermano, eso va tomando una fuerza muy grande para la gloria de nuestro Dios. Por eso dice que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero es algo que constantemente yo lo debo pedir. Ya lo pedí, ya se lo pedí una vez al Señor. No. ¿Te acuerdas el ejemplo de la viuda? ¿Cuánto iba la viuda? ¿Una sola vez? ¿Cuántas veces se presentaba ante aquel juez diciéndole, hazme justicia? Constantemente, a todo momento, allá iba delante de aquel juez insistiéndole, hasta que aquel juez dijo, era un juez malo, dice la Escritura, esta viuda me es molesta, y para que no me sea molesta le voy a hacer ya lo que me dice. Oí, dijo el Señor, lo que dijo el juez injusto, y Dios, que es justo, ¿no nos hará justicia? ¿No responderá a sus santos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No, dice el Señor, de cierto os digo que Él les responderá. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, leamos San Juan 14, 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Y algo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dios le pague. Muy importante. ¿Cómo debo pedir, verdad? Hay un nombre. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres. Hay un nombre que así lo ha establecido Dios, por medio del cual nos dirijamos a Él. Volvemos a leerlo, San Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi ¿qué? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo debemos pedir? ¿Cómo somos enseñados a hacer nuestras oraciones? ¿Hay otro intermediario? ¿Hay otra persona por la cual podamos nosotros que interceda por nosotros? No. El mundo dice que María es nuestra intercesora.
El mundo dice que ella es nuestra abogada y que los santos allá en el cielo están abogando por nosotros. No, no, no. Solo hay un nombre. Solo hay alguien que está intercediendo por nosotros allá en el cielo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, quien está, dice, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. No hay otro abogado. Por eso nuestras oraciones deben ir acompañadas del glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidamos, todo lo que hagamos, lo debemos hacer en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Colosenses 3:16, ¿verdad? Nada más anótenlo ahí, porque no nos vamos a ir a ese texto, pero ahí nos dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo, hermano. La oración es muy importante. Hacerla en su nombre. Aquí mismo, una hoja más adelante, en el capítulo 16, versículo 23 y 24. En aquel día me preguntarás nada, de cierto os digo que por cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios le pague. Fíjate bien. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Porque, hermano, antes no se pedía en el nombre de Cristo. Antes que viniera el Señor, el mundo no pedía. No pedía en el nombre de Cristo, porque no le conocían. Le plació a Dios bien que el mundo se dirigiera a Él a través de su Hijo muy amado, porque acordémonos que Dios no tiene nombre, ¿verdad? ¿O tiene nombre Dios? Dios no tiene nombre. ¿Le dio un nombre a quién? A su Hijo, para que en ese nombre se realizaran todas las cosas. Por eso la importancia de saber pedir. Decía el Señor, el apóstol Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal. Hay que saber también que la forma, el orden que el Señor ha establecido para orar. Que lo que pida, que lo que yo haga, que lo que yo presente, debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre para nosotros de salvación, nombre de vida para nuestra alma. Así que, hermanos, unirnos en oración para alcanzar las promesas de nuestro Dios. Cristo era un hombre de oración. Pasaba, dice la Escritura, noches enteras orando. Se iba a un monte, dice, y allá pasaba toda la noche. Se iba a lugares desiertos y allá pasaba toda la noche. ¿Platicando con quién? Con su Padre. Él hablaba, él platicaba, hermano. Un hombre de oración. Así son los hombres de Dios también. ¿Hombres de qué? De oración. ¿Trabajaba Cristo? ¿Trabajó en sus 3 años de ministerio que Dios le dio? ¿Trabajó duro? ¿Y con qué fortaleció su trabajo? Con la oración. En sus últimos momentos aún, ¿a dónde recurrió el Señor? Sus últimos momentos de aflicción, de angustia, ¿a dónde acudió? A donde siempre había acudido. ¿A la qué? A la oración. Allá le rogaba al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta ¿qué?
pero no se haga como yo quiera, sino hágase tu voluntad. Los hombres de Dios, ¿cómo fueron? Los apóstoles, Pedro, Pablo, ¿cómo fueron? Perseveraban, dice la Escritura. Vamos a leerlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos dice el versículo, hermano, para la honra y gloria de nuestro Dios, perseverando en el templo para el pan, y mucho con la audiencia de corazón. el 42. Y perseverando en la doctrina de los apóstoles, la comunión de nosotros, el partimiento del pan y las oraciones. Dios le pague. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las ¿qué? Y en las oraciones. ¿En qué perseveraba la iglesia? Había una perseverancia, había una constancia ¿en qué? En la oración. Todos unidos, todos hermanos en un mismo propósito, como nos dice aquí mismo. Vamos a unas hojas más atrás de este mismo libro de Hechos, el verso 1, capítulo 1, verso 14. Unánimes. Dios le pague. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Fíjate bien, todos estos, ¿quiénes? Toda la iglesia, no dice una parte, no, está refiriéndose toda la iglesia. Todos estos perseveraban. ¿Y qué es perseverar? ¿Qué es la perseverancia? Constancia. No es la perseverancia, es que tomo algo, lo comienzo y hasta que no lo acabe, no dejo de perseverar, ¿verdad? Eso es la perseverancia. Trazarse un objetivo, luchar y perseverar hasta conseguirlo, y van a haber luchas en el camino. Para aquel que dice yo quiero sacarme una carrera, va a tener que perseverar mucho. Van a venir altibajos, van a venir pruebas, van a venir luchas. Sí, pero dice, pero no lo voy a desistir hasta que alcance mi objetivo. Pues fíjate, la iglesia perseveraba, dice, y añade una palabra muy importante, perseveraban unánimes. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir unánimes? Unidos. ¿Tenía la iglesia un mismo pensamiento? ¿Tenía la iglesia un mismo objetivo? ¿Un mismo deseo? ¿Un mismo propósito? Y en ese mismo propósito perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego. ¿En qué se ocupaba la iglesia? En oración y ¿qué? Y ruego. Llegó a la cárcel, dice el apóstol Pedro, con otro de los apóstoles. Los encarcelaron. Los llevaron, hermano, y los metieron con grilletes a una cárcel allá, una cárcel de las más seguras, y allá los encarcelaron y pusieron guardias para que no saliesen de la cárcel. Inmediatamente, dice la Escritura, toda la iglesia empezó a orar por ellos. ¿Qué hizo la iglesia? Se unieron en una misma oración. Señor, libera a tus apóstoles. Señor, allá están encarcelados, ten misericordia de ellos, líbralos de ese mal. Toda la iglesia, dice, empezó a elevar una ¿qué? Una oración por ellos. Cuando a medianoche se les aparece un ángel del Señor, dice,
y caen inmediatamente las cadenas y se abren, hermano, las cercas y les dice el ángel: seguidme, hermano. Seguramente dice que se despertaron ellos y empezaron a seguir a aquel ángel. Cuando ya salieron a la calle, dice, aquel ángel desapareció. Ya estaban donde ellos, libres, y se fueron a la casa de Marcos, donde se hacían las oraciones. Y cuando ellos llegan a aquella casa, la iglesia, dice, estaba orando por ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué bonito. Cuando la iglesia se une en un mismo, ¿qué? Sentir. Cuando la iglesia se une en un mismo propósito, en un unánimes, ¿qué hace Dios? ¿Contesta? ¿Se tarda en contestar Dios? No, Dios contesta las oraciones de su pueblo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos deseos, también proyectos, hermano, hay en la iglesia del Señor? Que ahí está, y que tienen la bendición de Dios, porque los ha dicho un hombre de Dios, que Dios, hermano, multiplicaría a su pueblo, que Dios multiplicaría a su iglesia, y que nuestra razón y nuestra mente no comprenderían lo grande que Dios ha de bendecir a su pueblo. Pero nos decía el varón de Dios, pero también tenemos que trabajar para alcanzar esas ¿qué? Israel tenía que heredar aquellas naciones, pero no iba a entrar solamente y ya heredarlas. No, tenía que realizar un grande trabajo, un grande esfuerzo, pero Dios les tenía garantizada la victoria. Así nosotros, hermanos, ¿cuántos proyectos hay de evangelización, de expansión del evangelio, hermano? De almas que lleguen al pueblo del Señor, de los proyectos de emprendimiento, ¿verdad?, que algunos de mis hermanos están realizando, confiando en la oración de su siervo y en la oración de la iglesia. También, como se nos ha instruido por el Espíritu de Dios, orar, hermano, por las autoridades que gobiernan. En muchos lugares hay inestabilidad social, política, ¿y cuál es nuestro deber como pueblo de Dios? Orar por ellos, unirnos en ese ¿qué? En ese sentir. Orar también, hermano, por el fortalecimiento de nuestra fe. Entonces, es importante, y yo quisiera invitarte a que en nuestra última oración diaria pusiéramos, y el hermano que lleva la oración y la hermana que hace su oración de 9, nos acordáramos, ¿sí?, de la evangelización, nos acordáramos de las almas, nos acordáramos de los hermanos que están realizando un proyecto de emprendimiento, nos acordemos, hermano, de la fortaleza de la fe de cada uno de mis hermanos. Y si tú tienes una necesidad, si tú tienes una petición, haz una hojita, ¿verdad? Haz una hojita y pide la oración. ¿Dios te oye a ti? Sí te oye, pero si nos unimos, nos contesta más rápido el Señor. Así que si en ti está, hermano, esa necesidad, esa petición, Dios lo da todo a nosotros. Pide la oración a la iglesia, que con mucho gusto vamos a orar por esa necesidad. ¿Y crees que Dios nos ha de bendecir? Sí, hermano. No hace falta un servicio allí, una hojita al hermano que preside. Hermano, acuérdense de mi necesidad. Acuérdense de mi petición. Acuérdense de mi proyecto. Acuérdense de esto, porque quiero ver la bendición de Dios. Yo estoy trabajando, pero Dios también quiero que me ayude en ese trabajo. Oye, ¿y si nos unimos, Dios nos va a seguir bendiciendo? Si lo llevamos, porque acuérdate que hay que perseverar en la oración. No es que yo pida un día y ya se me olvidó, no, todos los días.
hay que pedir por las almas. Todos los días hay que pedir por la expansión del Evangelio. Todos los días hay que pedir por el enfermo, por el necesitado, por el anciano, por el huérfano. Todos los días hay que pedir. Hermano, si quieres comenzar un proyecto, pide a la iglesia ¿la qué? La oración. Voy a tener un examen, pide a la iglesia ¿la qué? Voy a ir al médico, pide a la iglesia la oración. Cualquier cosa, aquí están los hijos de Dios, que si a uno los escucha, dijo el Señor, pero si dos se pusieren de acuerdo en lo que quieren realizar, de cierto el Señor lo concederá, ¿verdad? Entonces, hermano, la oración es importante para alcanzar las promesas de Dios. Tienes un proyecto, tienes un deseo, tienes una necesidad, acude a la oración. Y no solamente en el momento de la oración en tu casa, también allá puedes orar, ¿verdad? Pide la oración para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude. Seamos hombres y mujeres de oración.